Hermanos y amigos, les mando un saludo. En este video quiero hablar sobre los ataques de pánico. Em, Mi esposa tenía ataques de pánico y de hecho Dios usó eso para su conversión a Jesucristo. Dios nos procesa a cada uno de nosotros en diferentes maneras, algunos de una forma, otros de otra. En mi caso, yo me convertí por ciertos problemas emocionales y de salud y vine a Jesucristo a sus pies a raíz de eso. Pero mi esposa vino a Jesús a raíz de los ataques de pánico. Los ataques de pánico, pues no tienen explicación médica, ¿no? Ni psicológica. La persona siente una desesperación, una angustia, un terror, un temor, es algo horrible, es algo indescriptible. Un ataque de pánico eh, es un tormento espantosísimo. De hecho, las personas que le sucede preferirían morir. Mi esposa, cuando le daban ataques de pánico, corría a los hospitales a que le pusieran algo y la revisaban y le decían, es que no tienes nada. Y ella estaba desesperada, ansiosa, pero es que quítenme esto. Y sufría muchísimo, ¿no? Eh, a veces eran muy frecuentes, casi siempre eran en la noche. Fíjense qué curioso, ¿no? Casi siempre en la noche. Eh, el ataque de pánico clínicamente no es nada, no hay una razón. Eh, pero hoy quiero explicarte la razón espiritual detrás de los ataques de pánico y cómo el Señor Jesús te puede sanar y te puede quitar los ataques de pánico como lo hizo con mi esposa. Em, Quiero platicarte que antes que nada que tú sepas si tú estás sufriendo esto y por esto estás viendo este video, que hay esperanza, pero que Dios está permitiendo que te pase esto porque Él tiene un plan con tu vida y Él quiere que reacciones. A Daniel lo arrojaron en el foso de los leones y Dios envió un ángel que cerrara la boca a los leones y no le hicieron daño. Así si tú estás en este momento batallando con un problema de ataques de pánico, déjame decirte que Jesús te ama y que Él puede cerrarle la boca a esos leones y sacarlos para siempre de tu vida, como lo hizo con mi esposa. Mi esposa es libre, fue sanada completamente. Y yo te quiero decir cuál es la razón de los ataques de pánico. Bueno, te platico. Si tú estás sufriendo ataques de pánico, déjame decirte que son demonios. Son demonios que te están atormentando. No es un tormento físico, no es un tormento que te duela alguna parte del cuerpo, no, es un tormento espiritual. Y cuando tú sientes un ataque de pánico, eso es un poquito, es un 1% de lo que siente un alma en el infierno. El tormento espiritual duele más que un tormento físico y estás siendo atormentado por demonios. Si puedes leer en la Biblia, puedes encontrar la historia del rey Saúl, el antecesor de David, como cuando el rey Saúl pecó, dice que el Espíritu de Dios lo abandonó y que vino un espíritu inmundo a atormentarlo y que Saúl estaba desesperado y mandó llamar a David y que cuando David tocaba el arpa y tocaba alabanzas, el espíritu inmundo se apartaba de Saúl y lo dejaba tranquilo. Em, es bíblico. Hay espíritus atormentadores que afligen a las personas que no son salvas. Entonces, si tienes ataques de pánico, con tristeza te lo digo, pero el principal problema es que tu nombre no está escrito en el libro de la vida y si mueres vas al infierno. Tienes que proceder a un profundo arrepentimiento, convertirte a Jesucristo, leerle el Evangelio, obedecer lo que Jesús dijo, llenarte del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y Jesús puede sanarte y echar fuera a esos espíritus inmundos. Un ataque de pánico es ser atormentado por demonios. Es algo horrible. Y Dios lo permite porque quiere hacer algo en tu corazón. Dios quiere que lo conozcas, Dios quiere que lo ames, Dios quiere que desarrolles una relación, una comunión personal con el Señor Jesucristo, que es Dios Todopoderoso. No solo es el Hijo de Dios, es Dios Hijo también, porque Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está en 1 de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
Eh, entonces, quizá tú abriste puertas de brujería en tu vida pasada, quizá tú abriste puertas sexuales, fornicación, adulterio, quizá tú cometiste algún pecado en tu vida pasada que abrió puerta a los demonios y ahora te están atormentando, quizá por ignorancia, pero si tú abres una puerta, la ignorancia no es suficiente motivo para frenar a los demonios entran, hay que echarlos fuera. Entonces, para poder ayudarte con esto de ataques de pánico, necesitas confesar tus pecados, todos, y pedirle al Señor, Señor, acuérdame de qué puertas abrí o qué pecados cometí, porque te los voy a confesar y me arrepiento. Y empieza, Señor, te pido perdón de esa fornicación, te pido perdón de cuando me leyeron la mano, te pido perdón de cuando practiqué brujería, te pido perdón de cuando jugué Ouija, te pido perdón de la idolatría que cometí, rezarle a pinturas, a palos, a María, a Judas, a criaturas y no buscar al Creador, etcétera, etcétera. Empieza a confesar tus pecados y dile, Señor Jesús, perdóname, lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Haz una oración sincera con el Señor Jesús y dile, yo me arrepiento, yo me humillo, yo hago lo que quieras, yo me convierto a ti, me arrepiento, pero quítame esto, Señor Jesús. Y quiero decirte bien claro que el Señor Jesús dijo, les doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Mucha gente ha estado incluso al borde del suicidio para quitarse esos ataques de pánico. Déjame decirte, los ataques de pánico son solo un 1% de lo que se siente en el infierno. Y si tú te suicidas por esto, sentirás el 100%. Si el 1 no lo aguantas, imagínate que es el 100 y para siempre, para toda la eternidad. Eh, ¿Quieres que ese espíritu inmundo o espíritus inmundos que te atormentan se vayan? Tienes que empezar a correr hacia Jesús. Y déjame decirte, no se va a quitar inmediatamente. Va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, porque ese es un género demoníaco de alto rango. Pero no hay nada imposible para Jesús, porque Él es el Todopoderoso y todos los espíritus se le sujetan y a sus siervos que tienen al Espíritu Santo, porque Jesús es el Rey de Gloria. Él hizo a todos los espíritus, Él es el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y esos espíritus inmundos que te atormentan o demonios, que es lo mismo, eran ángeles en el cielo antes de revelarse y Jesús los hizo porque Él es Dios y se sujetan a la autoridad de Jesús porque Jesús venció al diablo en la cruz, eh, derramando su sangre y resucitando. Bueno, entonces déjame decirte que hay esperanza, tienes que clamar a Jesús, Señor Jesús, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Y si tienes problemas, si necesitas ayuda, escríbeme evan.fco@gmail.com. Y como mi esposa fue sanada, bueno, yo oré por ella, estuvimos orando, 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 me decía, siento esto, ayúdame, ayúdame. Y se ponía muy desesperada y yo decía, te reprendo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús te ato, fuera en el nombre de Jesús. Y se iba el espíritu malo y la dejaba tranquila y la dejaba en paz. Hasta que ella empezó a llenarse el Espíritu Santo, empezó a leer la Biblia, el Evangelio, el Nuevo Testamento, empezó a obedecer a Jesús, empezó a caminar con Dios y con el poder de Jesucristo, esos espíritus inmundos se fueron y la dejaron de atormentar. Si tú estás sufriendo de esto, créeme, te entiendo, es algo muy duro, es algo muy difícil, pero es más feo que te vayas al infierno. Y Dios a veces usa estas herramientas para que tú nazcas de nuevo, para que tú te conviertas a Él, para que tú decidas vivir en santidad y para que tú entiendas que el mundo espiritual existe y si tú pecas y desobedeces van a venir demonios y te van a atormentar y que alejarse de Cristo es horrible porque escrito está, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Serán consumidos de terrores. Es espantoso lo que se siente y lo entiendo muy bien, pero hay una salida. Jesucristo puede liberarte y nunca, nunca más te vuelva a pasar eso. Lee la Biblia, haz ayuno, haz oración, busca al Señor, que gente que tiene el Espíritu Santo, nacidos de nuevo, que predican el Evangelio, cristianos evangélicos de sana doctrina, llenos del Espíritu Santo, te apoyen en tu lucha contra esto y no estás solo, no estás sola. Incluso si necesitas nuestra ayuda, te podemos ayudar. Mi esposa puede platicarte su testimonio y me puedes contactar evan.fco@gmail.com. Esta es mi conclusión. Los ataques de pánico son demonios, no son otra cosa, son demonios y solo Jesucristo los puede echar fuera. Jesús dijo, el que cree en mi nombre, echarán fuera demonios. Jesús te ama, estamos contigo, puedes ser libre.